Ahora vamos a hablar de la nulidad de senadurías. ¿Cuándo se puede anular una elección del Senado de la República? Primero hay que ver cómo está el diseño que ya platicamos un poco ayer, el diseño del Senado de la República de nuestro país. Casi siempre fueron 64 senadoras y senadores, que por lo general, pues casi todos siempre en esos tiempos eran hombres, y entonces, pues eran 64 escaños. Después vino una reforma, por ahí creo que de 1993, por ahí, y se agregó la figura de la primera minoría, y entonces ya eran 64 más 32, 96. Y después viene otra reforma en 1996 y se agregó también en el Senado de la República, que este tema fue muy discutido, las senadurías de representación proporcional. Y entonces se tuvieron que agregar otros 32 escaños. Pues teníamos 64, luego 96, y finalmente en la actualidad tenemos 128 escaños. De esos 128, 64 se compiten por mayoría relativa. ¿Por qué son 64? Porque, bueno, son 32 entidades federativas y entonces van a competir con dos fórmulas todos los partidos políticos. Luego, porque son 32 de primera minoría, porque como lo platicamos, los de primera minoría pues suena muy elegante, pero es el segundo lugar. Y luego, pues se le ocurrió al Poder Legislativo crear esta figura de representación proporcional. Y dijo, pues otros 32. El problema de estos de representación proporcional, que son otros 32, es que no es uno de cada entidad federativa. Lo lógico sería que cada partido político registrara de esa lista de 32 DRP, pues uno de cada entidad federativa. Pero luego iba a venir la discusión. ¿Y qué estado es el número 1? ¿Y qué estado es el número 32? Pero ni siquiera quedó así. Como quedó es que un partido político dice, pues voy a registrar mis 32 senadurías de representación proporcional y ese partido decide quiénes son las candidaturas y también decide de qué estado son. Y un estado puede repetir 3, 4, 5, 6 veces. Entonces yo como partido político puedo llegar al INE en este 2024, este próximo año, y decirle al INE, ¿sabes qué? Pues voy a registrar mis candidaturas de representación proporcional del Senado de la República y aquí están los 32 nombres. Este es el 1 y este es el 32. Y los primeros 5, por ejemplo, como lo platicamos, son del Estado de México y el 6 es de Coahuila y el 7 es de Nuevo León y el 8 es de Tamaulipas, pero ¿sabes qué? No voy a poner ninguno de Colima y tampoco ninguno de Campeche y tampoco ninguno de Chiapas. Y así lo decidió el partido. Ahora, ojo, esto de que lo decidió el partido también tiene varios temas. ¿Quién del partido lo decidió? La dirigencia puede ser. La militancia también puede ser. La asamblea o el Consejo Nacional también puede ser. Y cada partido lo decide directamente en sus estatutos. Y ojo, cuando no se cumplen con los estatutos, puede llegar a impugnarse también esta selección de senadurías de representación proporcional ante el tribunal. Ya han llegado casos donde dicen el tribunal, oye, pues ganaron los primeros 12 y yo soy el 11 y no me incorporaron. Incorporaron del 1 al 10, luego el 12, luego el 13 y me saltaron a mí después de la elección. ¿Y por qué te saltaron? No, pues hay que revisar primero qué dicen los estatutos y después hay que revisar si se puede hacer ese cambio después de la elección conforme a los estatutos y luego en tercer lugar, pues si esos estatutos son conforme a la Constitución, como ya lo hemos platicado, y si esos estatutos son conforme a los tratados internacionales, y si no, recuerden que el Tribunal Electoral pues tiene atribuciones para declarar nulos las normas estatutarias, para declarar
la invalidez de una norma estatutaria porque es contraria a la Constitución. Pero bueno, así está la figura. Dos de mayoría relativa, que son 64, dos en cada entidad federativa. El segundo lugar, que solamente es uno, y los 32 de representación proporcional. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada partido en 2024? Va a llegar al INE y le va a decir, aquí registro mis dos candidaturas de mi estado, pero no puede quedarse así. Acuérdense que van las candidaturas propietario y suplente o propietaria y suplente. O sea, dos fórmulas tiene que registrar ante el INE para estas elecciones de senadurías del 2024. Pero le tiene que decir al INE, esta es la fórmula 1 y esta es la fórmula 2. ¿Y para qué le tiene que decir al INE cuando registra estas fórmulas cuál es la 1 y cuál es la 2? Porque si gano van a entrar esas dos fórmulas al Senado de la República. Si gano en mi estado como partido político. Pero si quedo en segundo lugar, o sea, la primera minoría, ya no van a entrar las dos fórmulas, solamente va a entrar una. Y entonces obviamente el INE va a decir, oye, registraste dos fórmulas, quedaste en segundo lugar, solo tienes derecho a que entre una fórmula. ¿Cuál de las dos va a entrar? Pues la que registraste como uno. Entonces ahí también vienen luego las discusiones en los partidos políticos. Oye, regístrame en mi estado para el Senado de la República. Pero además de que me quiero que me registres en mi estado para el Senado de la República, quiero que me registres como Fórmula 1, no 2. La Fórmula 1 tiene una gran ventaja porque si ganan en ese estado, entra. Y si quedan en el segundo lugar en ese estado, también entra. Entonces, ojo, en el Senado de la República nunca puede haber mayoría absoluta, porque en todos los estados van a ganar, los que ganen van a meter dos senadores. Y los que queden en segundo lugar, pues va a llegar al Senado uno de ese estado. Entonces nunca pueden tener, por ejemplo, un partido no puede tener todas las senadurías porque los segundos lugares no son de ese partido. Imaginemos que Morena gana todo en el 2024 en senadurías, los 32 estados, que no se ha dado, ¿no? Pues ganó dos en cada estado, va a tener 64, pero todos los segundos lugares no son de Morena, que son 32. Necesariamente van a ser de otro partido político. Entonces, si yo soy candidato y quiero ser candidato al Senado de la República, lo que más me conviene es que me registren como candidatura 1, porque si quedo en segundo lugar, de cualquier forma voy a entrar. Entonces, imagínense cómo están las encuestas actualmente, la ventaja que tiene si eres candidato a senador por el partido mayoritario, que en este momento es Morena. Pues si de casualidad, porque las encuestas dicen que Morena prácticamente va a ganar en todas las entidades federativas en este momento, no sabemos en el futuro, pero si de casualidad perdiste, pues quedas en segundo lugar. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿en cuántos estados piensan que en el 2024 Morena quede en tercer lugar para que no entre ninguna senaduría de Morena? Pues búsquenle, busquen en el país, a ver en qué estado podría llegar Morena al tercer lugar. Si no, pues está amarrando senadurías en todo el país, en unas de primer lugar y en otras de segundo lugar, que la ley dice se llaman primera minoría. Pero vean cómo el diseño del Senado de la República hace todo más complejo. Y todo esto lo traigo para una nulidad. No se puede anular una elección del Senado de la República en algunos temas. Porque, por ejemplo, lo que platicábamos ayer de la residencia y que es inelegible y por qué causas son inelegibles. Imagínense que un partido gana en una entidad federativa, la que ustedes quieran, ¿no? Que un partido gana en Nayarit. Van a entrar sus dos fórmulas, con propietario y propietario y suplente, porque quedó en primer lugar. Van a entrar dos. Y entonces imagínense que cuando el INE revise si es elegible o no esas dos fórmulas, imagínense que el INE diga, la fórmula 1 es inelegible el propietario y el suplente. No se puede anular la elección. ¿Por qué no se puede anular la elección?
porque resulta que el otro de la fórmula propietario y suplente sí son elegibles. Y luego resulta también que el que quedó en segundo lugar, pues también el propietario y suplente son elegibles. ¿Cómo vamos a anular la elección? No se puede. No es como en diputados, que si los dos son inelegibles, pues ya no hay más fórmulas. Entonces se anula la elección. Tampoco hay segundo lugar en diputaciones. Pero en senaduría no podemos anular la elección porque la otra fórmula sí son elegibles. Y el que quedó en segundo lugar, esa fórmula también es elegible. Entonces el tribunal no puede decir, se anula la elección de senaduría si nos vamos a la extraordinaria. No, pues sabes que yo soy elegible. Por ejemplo, en segundo lugar va a venir al tribunal, le va a decir al tribunal, oye, yo soy elegible propietario y suplente, ¿por qué vas a anular la elección? Y ya quedé en segundo lugar. Y la otra fórmula, que quedó en primer lugar, también va a decir, oye, yo soy elegible y el suplente también. Si mis compañeros de la Fórmula 1 son inelegibles, ese ya no es nuestro problema. Entonces, ¿qué se piensa que suceda si pasa esto, por ejemplo, en el 2024, que de repente gane un partido político en una entidad federativa, entren dos fórmulas, pero una de esas dos fórmulas sea inelegible a propietario y suplente? Se tendría entonces que convocar a una, ojo, elección extraordinaria, pero nada más para ese escaño, para competir nuevamente, porque el que ganó era el inelegible, el propietario y el suplente. Pero la otra fórmula va a entrar directo al Senado, el que quedó en segundo lugar va a entrar directo al Senado y solo se va a convocar una elección extraordinaria para elegir una fórmula más que la que quien va a llegar ahí, pues el que quede en primer lugar en la extraordinaria, pero solo se va a competir para una fórmula, porque en la elección original, pues esa fórmula resultó inelegible el propietario y el suplente. Entonces vamos a extraordinaria, pero para una fórmula nada más. Pero la elección ordinaria nunca se anuló. Cuando hay inelegibilidades, no se puede anular la elección del Senado de la República, porque están entrando al Senado tres fórmulas en cada entidad federativa, más los de representación proporcional, que ya hemos platicado varias veces, ¿no? Si le va bien a un partido político a nivel nacional en el Senado de la República, pues van a entrar por ahí de 12 o 14 senadurías de representación proporcional. Si le va regular al partido, pues van a entrar como 6 senadurías, y si le va mal, pues van a entrar una o dos DRP. Esas 32 DRP se van a dividir entre todos los partidos de acuerdo a la votación que tuvieron en la elección de senadurías. Entonces, un partido puede meter 12 senadurías, otros 6, ya van 18, a lo mejor otros 5, ya van 23, otro 4, así hasta que sean los 32. Pero es muy compleja esta elección del Senado de la República. Adelante, Edgardo, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, maestro. Honestamente me perdí. Estaba entendiendo que no se podía anular la elección de senadores por lo que estaba diciendo y de repente me la cambió y resulta que sí se podía. Eso es lo que entendí. ¿Lo podría aclarar, por favor? Sí, claro, Edgardo, mira, si es tema de elegibilidad, no se puede anular en ningún caso. No es que la cambie, es que nos vamos a ir a una extraordinaria, pero solamente para que compita esa fórmula que resultó inelegible el propietario y el suplente. Pero no se va a anular la elección original. Imagínate, la elección original, pues van a tener que entrar dos de cada estado que quedaron en primer lugar y uno que quedó en segundo lugar. Van a entrar tres fórmulas. Pues ya se celebra en un estado la elección de senadurías y entran las tres fórmulas. Pero cuando el INE revise nuevamente si esas tres fórmulas son elegibles, cumplen con todos los requisitos, imagínense que de una de esas tres fórmulas el propietario y el suplente sean inelegibles porque no cumplen con los requisitos, ni el propietario ni el suplente. Imagínense que sean de la Fórmula 1 que ganaron. Ese partido que ganó va a entrar en la Fórmula 1 y la 2 porque quedó en primer lugar, pero resulta que la Fórmula 1 es inelegible el propietario y el suplente. ¿Qué va a pasar en esa elección original? Va a entrar la Fórmula 2, que sí son elegibles,
Y va a entrar el segundo lugar, que también esa fórmula son elegibles, y el propietario y el suplente. Pero ¿qué va a pasar con la Fórmula 1 que son inelegibles esos dos? Vamos a convocar una elección extraordinaria, pero nada más se va a competir por esa fórmula que resultó inelegible. Y el que gane en la extraordinaria va a cubrir esa vacante que va a quedar en el Senado, porque eran inelegibles el propietario y el suplente. Pero no se anula la elección porque el que quedó en segundo lugar quedó en segundo lugar. Y el que quedó en primer lugar, la Fórmula 2 que quedó en primer lugar, también va a entrar al Senado de la República. Entonces, esa elección es válida, pero la Fórmula 1 es inelegible. Y como la Fórmula 1 es inelegible, hay que convocar a una elección extraordinaria para tener a dos elegibles de la Fórmula 1, que a lo mejor gana ese partido a la extraordinaria, pero si otro partido es el que gana la extraordinaria, entonces, pues ese partido es el que entrará con otra nueva fórmula. Ojo, esto no está en la ley, es un criterio que puede asumir el INE y el Tribunal Electoral, porque acuérdense, ya les platiqué el caso de Tamaulipas, así sucedió en Tamaulipas. Acuérdense que en Tamaulipas hace, pues, no sé, ya 4 meses o 5, pues acuérdense, primero que pasó en Tamaulipas, creo que fue el año pasado, el senador propietario compitió para la gobernatura de Tamaulipas, la ganó, entonces entró el suplente a ese escaño. Y al mes o a los 2 meses que entró el suplente, tuvo un accidente en la carretera y falleció. Y entonces quedó la curul vacante. ¿Qué decidió el INE? Ojo, no está en la ley, son criterios del INE y del tribunal. ¿Qué decidió el INE como quedó la vacante hace 4 meses? Dijo el INE, pues voy a convocar una elección extraordinaria para cubrir esa vacante. Y en Tamaulipas tuvimos, no me acuerdo si fue por ahí de febrero o marzo, tuvimos una elección extraordinaria para cubrir esa vacante, que por cierto solamente votó el 17% de los de la lista nominal, pero pues, se cubrió esa vacante. Es algo similar si cuando se gane la elección de senadurías en un estado, la Fórmula 1 o la Fórmula 2 resultan inelegibles el propietario y suplente, no vamos a anular la elección, pero vamos a convocar a una elección extraordinaria porque ese escaño quedó vacante, porque el propietario y el suplente eran inelegibles, entonces vamos a tener que ir a la elección extraordinaria para cubrir esa vacante, pero no se anuló la elección. No sé si queda claro, Edgardo. Sí, maestro, a ver, lo voy a tratar de replicar, de decir, la Sí, Fórmula 1 es un senador y su suplente, la Fórmula 2 es un senador y su suplente, y esos son los senadores de mayoría relativa. exacto, Ok, y en la primera minoría, ese es el que siempre entra, digamos que sería otro partido de otro color, que quedó en segundo lugar, que exacto. queda en segundo lugar. Pero Ajá, entonces, como la Fórmula 2 sí fue válida, fueron elegibles los dos, esos no se tocan ni se respetan del mismo partido ganador, y exacto, este mismo partido ganador, entre el senador titular y el suplente son inelegibles, viene la extraordinaria, y voy a ser muy drástico, pierden, y ahora es el color azul, y ya pues, entonces quedaría un senador de otro color, y esos dos perdieron, aunque ya hayan sido elegibles de la Fórmula 1. exactamente, Edgardo, exactamente así es como en Tamaulipas. Ok, Se fue el gobernador, por ejemplo, en Tamaulipas, la vacante esa era Morena. El propietario se fue de gobernador. El suplente, también que era de Morena, pues falleció. Quedó el escaño vacante. Nos vamos a la extraordinaria. Si no hubiera ganado Morena, pues no ganó Morena. Y entra el que ganó. Nada más que en el caso de Tamaulipas, volvió a ganar Morena, pero si hubiera ganado el azul, como tú dices, el rojo, el verde, el amarillo, esos cubren esa vacante. Y así está, pero ojo, eso nunca lo van a ver en la ley, nunca lo van a encontrar en un libro, son criterios que se piensa se pueden asumir, porque la ley ahí no lo contempla. Pero como ya vimos el ejemplo de Tamaulipas, que el INE dijo, vamos a convocar a elección extraordinaria para cubrir esta vacante, y ojo, eso fue este año, o sea, ni siquiera van a cubrir esa vacante, ni siquiera 2 años, la van a cubrir año y medio.
A lo mejor podía haber dicho el INE, no, pues ya que se quede la vacante año y medio, ya, ni modo. Nos esperamos al 24. Pero dijo el INE, no, pues hay que cubrirla aunque sea por año y medio y hay que organizar una elección extraordinaria de senadurías y nadie impugnó. Los partidos estuvieron de acuerdo en la elección extraordinaria y en que no se quedara la vacante en el Senado. Por eso te digo que ese es el criterio, Edgardo, pero es un criterio solamente. Nunca lo van a encontrar eso en la ley y nunca lo van a encontrar tampoco en ningún libro. Son hechos que se dan, ¿no?, sobre la marcha durante el proceso electoral y sobre la marcha en el derecho electoral, ¿no? Eso es lo que tiene el derecho electoral. Muchas cosas no están previstas y solo cuando suceden es cuando se toman estos criterios. Entonces, esto del Senado de la República es complejo, pero si vimos que el INE tomó el criterio de organizar la elección extraordinaria para cubrir la vacante y todos los partidos, cuando se tomó ese criterio en el INE, estuvieron de acuerdo y todos dijeron, vámonos a una elección extraordinaria, aunque sea solamente para año y medio, en lo que se cubre esa vacante que quedó en el Senado de la República, todos dijeron que sí. Y entonces se celebró la elección extraordinaria. ¿Cuál fue ahí el problema de esa elección extraordinaria? Pues que solamente votó el 17%. Y el que ganó, pues debe haber ganado, no sé, con el 10-12%. Pero que actualmente es un senador que está representando Tamaulipas y volvió a ganar el mismo partido político, pero nada más va a durar pues año y medio, porque acuérdense, ¿no? Ya para el 1 de septiembre de 2024, pues vamos a tener nuevas senadoras y nuevos senadores. Entonces, este que acaba de ganar hace 2 o 3 meses va a durar de aquí al 1 de septiembre. Y no al 1 de septiembre, porque, bueno, cuando acabe el periodo de sesiones, es cuando del 2024 es cuando va a terminar. Acuérdense, el periodo de sesiones del Senado de la República tiene dos. El primero termina el 30 de abril, entonces ese senador de Tamaulipas, si no integra la comisión permanente, pues va a terminar sus funciones el 30 de abril del 2024 y se tuvo que convocar una elección extraordinaria para que fuera senador de aquí al 30 de abril del 2024. Pero ojo, lo decidió el INE y esto no es así como capricho. Acuérdense, esto tampoco se les pase. Todo lo que decide el INE, ahí están los representantes de los partidos. Y si algún representante no esté de acuerdo con ese criterio, ese acuerdo, ese reglamento o esos lineamientos del INE, los puede impugnar ante el tribunal. Pero todos estuvieron de acuerdo con la elección extraordinaria y todos sabían que se iba a cubrir esa vacante en Tamaulipas hasta el 30 de abril, porque después ya no hay sesiones en el Senado de la República. Las siguientes son el 1 de septiembre del 24, pero el 1 de septiembre del 24 ya tenemos otra integración en el Senado de la República. Entonces hay muchas cosas no previstas en la ley, pero si nadie impugna, pues lo que diga el INE va a ser. Y a nivel local es lo mismo. Cuando el OPLE dicta lineamientos, cuando el OPLE dicta reglamentos, acuerdos, ahí están presentes los partidos políticos, en el consejo local, en el general, en el distrital. Si nadie impugna esa decisión del INE o del OPLE, pues queda vigente. Entonces yo por eso les digo, esto es lo que se presume que sucedería si alguna de las fórmulas fuera inelegible propietario y suplente, pero solo se presume, a lo mejor en el 2024 sucede que son inelegibles y algún partido se impugna y dice, ¿por qué extraordinaria? Y entonces le dirían los demás partidos, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues que se quede la vacante los 6 años, porque son inelegibles el propietario y suplente. Y no va a pasar nada por una vacante 6 años, ahí lo tendría que decidir primero el INE y luego los partidos si están de acuerdo o no. Pero este llamó mucho la atención este caso de Tamaulipas porque solo se celebró la elección extraordinaria del Senado de la República para que se cubriera ese escaño, pues un año y medio, menos de un año y medio. Y salió muy cara esa elección y el resultado fue pues que no se enteró bien la ciudadanía o no sé qué sucedió, pero solo votó el 17% de los que están en la lista nominal, ganó Morena y entonces esa vacante del Senado de la República la cubrió Morena y además con un hombre también, ¿no? El candidato que participó era hombre, el que se fue era hombre, el suplente era hombre y pues se cubrió con un hombre, ¿no? Ahí también no se impugnó que el candidato de Morena fuera hombre,
el propietario, ¿no? Y el suplente, y bueno, está, se cubrió la vacante y en este momento tenemos pues los 128 escaños cubiertos. Antes de que se celebrara esa elección extraordinaria, cuando falleció el senador, pues quedaron 64 mujeres en el Senado de la República y 63 hombres. Había más mujeres que hombres. Ya cuando se ganó la elección extraordinaria por un hombre, pues se empató, ¿no? Y actualmente somos 64 senadoras y 64 senadores, y búsquenle desde Grecia a ver en qué parlamento, ¿no? O en qué congreso, exactamente la mitad son mujeres. Les digo desde Grecia porque no sé, en toda la historia de la humanidad, yo no me acuerdo de ningún congreso o ningún parlamento que podamos decir aquí la mitad eran mujeres. Acuérdense que apenas por ahí de los 50 en México empezaron a votar las mujeres y empezaron a ser votadas, pero avanzó muchísimo el sistema y en el 2023 estamos hablando que la mitad del Senado de la República son mujeres y la mitad de la Cámara de Diputadas y Diputados también son mujeres, 250 diputadas, 64 senadoras. Pero ¿por qué les conté todo esto? Porque vean lo que dice el párrafo tercero de la ley. Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido la constancia de mayoría sean inelegibles, se anula la elección. No se puede. ¿Cómo vamos a anular la elección si el otro de la otra, la fórmula número 2, sí son elegibles? Y el segundo lugar o la primera minoría también son elegibles, no podemos anular la elección, aunque así lo dice la ley. Y puede ser que sea la fórmula 2 la inelegible, entonces tampoco se va a anular la elección. O si es inelegible el segundo lugar, pues tampoco se va a anular la elección porque el primer lugar ganó. Es que se hizo muy complejo el sistema al tener tres diferentes diseños en el Senado de la República. Entre el que gana, entre el segundo lugar y también entra de representación proporcional. Todo esto se hizo con la idea, pues cuando que teníamos un partido hegemónico y entonces para que el Senado tuviera todo tipo de representaciones. No fuera un partido el que representara todo el Senado, se creó el segundo lugar y se creó el RP. Y ahora resulta que eso, pues también, antes el partido mayoritario era el PRI cuando nacieron estas reformas, y ahora el partido mayoritario es Morena, entonces Morena, por más que quiera en el 2024, no puede tener todos los escaños del Senado de la República, es imposible, porque o queda en primer lugar o queda en segundo, pero no puede quedar en primero y en segundo. Y los de RP, pues, si le va muy bien de los 32, imagínense que le va perfectamente bien, pues entran 15 o 16, pero no pueden entrar los 32 de un mismo partido político. Con esa finalidad se hizo, porque el PRI tenía mayoría en el Senado, hubo mucho tiempo que todos los senadores y senadoras eran del PRI, entonces dijo, vamos a establecer todos estos candados, todas estas fórmulas, y ahora pues se aplican para Morena, porque ahora el partido mayoritario es Morena, y les saben que yo ayer vi una encuesta, y ya ni les digo, ¿no? Pero ayer vi una encuesta, el año que entraba a haber elecciones en 8 estados de gobernaturas y la jefatura de gobierno. Y resulta que la encuesta que vi, estoy hablando dentro de un año, ¿eh? Esa encuesta puede ser que cambie completamente, pero la encuesta que vi ayer dice que de esas 9 gobernaturas, 8 las va a ganar Morena y solo una la va a ganar la oposición, que es el PAN. Y que el estado que se va a perder el año que entra es Guanajuato. Guanajuato va a ganar el PAN y todos los demás Morena. Es solamente una encuesta. Pero entonces, si estamos llegando a tener un partido mayoritario, a tener un partido hegemónico, pues nos sirven estas fórmulas. Imagínense que no hubiera segundo lugar en el Senado de la República, pues si no hay segundo lugar, pues Morena podría tener todos los senadores y senadoras de Morena. Si no hubiera RP, que no me gusta la figura de RP en el Senado, pero si no tenemos segundo lugar y si no tenemos RP en el Senado, pues puede ser que si gana Morena en todos los estados, pues puros senadores de Morena y senadoras, porque así lo dicen las encuestas y pues esto se viene trabajando 2018.
tampoco nos puede sorprender, pues que actualmente en este momento Morena tiene 22 gobernaturas, el Verde, que es su aliado, hasta ahorita, porque no sabemos, tiene otra, y otro aliado, el PES, que hasta ya perdió su registro, tiene otra gobernatura. Entonces son 24 de 32 entidades federativas. Y las encuestas nos dicen que se van a ganar otras 8 y solamente se va a perder una, que es Guanajuato. Puede cambiar todo, falta un año, lo que ustedes quieran, pero pues sí tiene sentido esto que hicieron en 1993 y luego en 1996 de crear un Senado de la República mucho más plural para que estén pues representaciones de 2 o 3 partidos políticos. Y no suceda lo que sucedió en el Senado de la República durante, no sé, 60 años, donde todas las senadoras y senadores eran del PP. Como ya lo platicamos también en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues en 1977, con la reforma que platicaba Andrés el otro día, pues también nace la figura de representación proporcional en esa Cámara, pues para que no todas las diputadas y diputados sean de un mismo partido. Después dijeron, no, pues ya para qué están todas esas figuras y todas esas fórmulas, si ya ganan todos los partidos. Ya gana en unos estados uno, en otros estados otro, en otros estados gana otro, ya no se necesitan estas figuras. ¿Y qué creen que pasó? Que otra vez vamos a lo mismo, a tener un partido hegemónico donde sí son muy importantes estas figuras para que un partido no tenga pues todas las escaños y todas las curules de las cámaras. Ya veremos lo que pasa en 2024. Les estoy hablando de encuestas que faltan un año para que se celebre la elección. La elección pues prácticamente va a ser en un año y en un año en materia electoral pueden pasar muchísimas cosas, pero pues ahorita muchos están agradecidos con estas reformas al Senado de la República que se hicieron, ¿no?, en el 1993 y luego en 1996, que pasamos de 64 escaños a 128 escaños. Ahora, la reforma constitucional, el plan A, que no pasó, decía que había que quitar los DRP. Pero bueno, no pasó a la constitucional y en la legal ya no podía, ya no se podía poner que no, que se quitaran los DRP porque es una disposición constitucional. De hecho, la iniciativa de reforma constitucional también decía que de los 200 diputaciones de RP, nada más se dejaran 100, pero no pasó esa reforma constitucional. Entonces seguimos con 500 curules y 128 escaños. Y entonces, bueno, nos dice la ley, se puede anular una elección de senadores por mayoría relativa cuando alguna de las causales de nulidad se actualicen, esas que vimos de casilla, en el 20% de las casillas que se instalen en la entidad federativa. Imagínense, si en un distrito se instalan 500 casillas, imagínense un estado no muy grande donde se instalen 5,000 en todo el estado. Y no es de los grandes, ¿no? Es mediano. 5,000. Se instalan 5,000 casillas. Dice la ley, para que se anule la elección, en esas hay que anular el 20% de esas 5,000 casillas. O sea, 1,000. Pues, ¿qué tribunal va a anular 1,000 casillas por las causales que revisamos? No, en las sesiones anteriores. Pues no es posible que el INE se equivoque en 1,000 casillas, que haya, ¿no?, irregularidades graves en 1,000 casillas, eso no va a pasar. Entonces, esta causal de nulidad, pues como en diputaciones, no se va a actualizar y nunca se ha actualizado. Muchos dicen, ¿por qué sigue ahí en la ley? Pues nunca se va a actualizar, pero ahí está, y no se ha modificado. La segunda causal de ignorancia dice, cuando no se instale en todo el estado el 20% de las casillas. Otra vez nos vamos a un estado de 5,000 casillas. ¿Se le va a pasar al INE instalar 1,000 si el porcentaje es 99,9? No se le va a pasar al INE instalar 1,000 casillas. Y si el INE no pudo instalar 1,000 casillas, yo creo que estamos en una revolución y pues ya para qué queremos INE. Pero no va a suceder.
Entonces, estas causales de nulidad que estamos estudiando, pues están en la ley, no se han modificado, pero va a ser muy difícil que se actualice cualquiera de las tres. Hasta a mí se me hace difícil que sea inelegible el propietario suplente de una fórmula del Senado de la República, pero es la única que podría suceder, y si sucede eso, como ya lo analizamos, no se puede anular la elección. ¿Saben cuál es la única forma que se anulara la elección por inelegibilidad? Que las tres fórmulas fuera inelegible el propietario y el suplente. No estamos hablando de temas que no son reales y que no van a suceder, pero bueno, ahí están las causales de nulidad del Senado de la República y pues las teníamos que analizar, porque ahí están, ahí seguirán estando, pero va a ser muy difícil que se actualicen. Y entonces pasa como en las casillas. Se puso a pensar el poder legislativo, oye, si pasa otra cosa en una elección del Senado de la República, que no se trate de inelegibilidad, que no se trate de que no se instalen las casillas, que no se trate de que se anule el 20% de las... Si pasa otra cosa, ¿se anula o no se anula la elección? Y entonces también en estas causales de nulidad, tanto de diputaciones como senadurías, pues se creó esta causal, lo que se llama causal genérica de la nulidad de la elección de diputados federales y senadores. ¿Qué dice la causal genérica? Aparte de estas que ya analizamos, la causal genérica habla de cualquier irregularidad en una elección de diputaciones o de cualquier irregularidad en una elección de senadurías. Y nos dice la genérica cuándo se puede anular una elección de diputaciones o cuándo se puede anular una elección de senadurías. Cuando se hayan cometido de forma generalizada violaciones sustanciales, la que sea. Pero vean aquí el error de la ley también. Dice, cuando se hayan cometido de manera generalizada en esa elección de diputaciones o en esa elección de senadurías, violaciones sustanciales. ¿Cuál es el error de la ley? Que dice durante la jornada electoral, en el distrito, si son diputaciones, o en la entidad federativa, si son senadurías, de qué se trate. Y entonces lo que siempre se cuestionó, estoy hablando desde hace más de 20 años, ¿no? Lo que siempre se cuestionó de esta ley fue, ¿por qué dice la ley violaciones sustanciales durante la jornada electoral? Y entonces si hay violaciones sustanciales en una elección de senadurías, en la preparación de la elección, no la vamos a poder anular, porque la ley dice, no, tiene que ser en la jornada electoral. Y entonces aquí el tribunal también hizo un matiz, hizo una interpretación y dijo, no, se puede anular una elección de senadurías o diputaciones por violaciones sustanciales en la preparación de la elección o por violaciones sustanciales en la jornada electoral. Porque si aplicamos directamente y textualmente esta causal de nulidad, entonces le estamos diciendo a los partidos, pues haz lo que quieras hacer. Cualquier violación, pero en la preparación de la elección. En la jornada electoral no, porque te pueden anular la elección. Pero si lo haces en la preparación, como la ley solo habla de jornada electoral, pues no te va a pasar nada. Entonces, bueno, aquí dijo el tribunal, no. Violaciones sustanciales que sucedan en la preparación de la elección o que sucedan en la jornada electoral. Es decir, matizó esta causal de nulidad y la hizo más amplia y dijo, cualquier violación que suceda en la preparación de la elección o en la jornada electoral puede provocar que se anule la elección. ¿Y qué violación? Pues dice la ley, violaciones sustanciales, o sea, violaciones graves, pero cualquiera. Por eso se llama causal genérica, porque cualquier cosa que pase en una elección de senadurías o en una elección de diputaciones, si son violaciones sustanciales, pueden provocar en un momento dado que se anule la elección. También nos dice la causal, obviamente esas violaciones sustanciales deben de encontrarse, deben de estar plenamente acreditadas. Pruebas, ¿no? Seguimos con el mismo tema. No llegues al tribunal y digas, oye, pues fíjate que en esta elección de diputaciones pasó todo esto. Puede ser, pero lo primero que me va a contestar el tribunal, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde me acreditas que pasó todo eso? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las pruebas, no? Entonces dice la ley que se encuentren esas violaciones sustanciales, se encuentren plenamente acreditadas.
Y después lo mismo que todas las causales de nulidad que analicemos, todas sin excepción, hablan y nos dicen que se demuestre que esas violaciones fueron determinantes para el resultado de la elección. O sea, no cualquier violación sustancial, sino una violación que afectó el resultado final de la elección. Si no demuestro que se afectó el resultado final de la elección, solo que existió esa violación, no se va a anular la elección. Y luego, ¿cuál es la excepción? También nos dice la ley y el tribunal. La excepción es que cuando esas irregularidades tú mismo las hayas provocado, entonces no te van a favorecer. Porque este es un dato muy curioso, ¿no? Que se dio en los 90. Pero en los 90 un partido decía, pues voy a perder la elección, pues voy a cometer una serie de irregularidades para que se anule. Y listo, nos vamos a la otra. Este candidato me salió muy malo, pues voy a hacer un relajo en la elección para que se anule. Cuando llegaron esos casos al tribunal, el tribunal dijo, no, ¿sabes qué? Si tú provocaste las irregularidades, no se va a anular la elección, porque nadie puede beneficiarse por su propio dolo. No, porque estaba bien fácil, no, voy perdiendo, pues armo un relajo y se anula. Y otra extraordinaria, y en la extraordinaria, como la ley dice que puedo cambiar la candidatura, pues la cambio. Y volvemos a empezar. No, pues estaba todo dar, ¿no? Si a la mitad de la campaña veo que me va mal, pues armo un relajo ahí en esa campaña para que se anule y nos vamos a un extraordinario y cambio la candidatura. Pues no, no, inmediatamente dijo el tribunal, cuando las irregularidades sean imputables al partido político que impugnó a sus candidatos, no va a proceder la causal de nulidad. Y así está. Entonces ya saben los partidos que por más irregularidades que puedan cometer ellos, si ellos las cometieron y luego dicen, oye, anula la elección por esto, pues no se va a anular porque son irregularidades que directamente provocó ese partido político. Si adelante, Edgardo, te A ver escuchamos. si es procedente la pregunta. La preparación de la elección, estamos en junio, julio, agosto, empezaría a partir de septiembre. ¿Y hasta cuándo sería esa preparación de la elección? ¿Qué periodo abarca? Sí, es muy buena pregunta, Edgardo. Mira, si el plan B no resulta, que es lo más seguro, porque ahí cambiaron las fechas. En plan B dice que el proceso electoral inicia la tercera semana de noviembre. Pero si la Corte dice que el plan B es inconstitucional, que es lo más seguro, entonces vamos a seguir con la ley anterior. La ley anterior dice que el proceso electoral inicia la primera semana del mes de septiembre, el federal, cuando sesione el Consejo General del INE en septiembre. Y poco a poco nos va diciendo la ley cómo se van dando los temas. No me acuerdo, pero creo que el registro de las candidaturas de senadurías y diputaciones es por ahí de los meses de enero, febrero, por ahí. Y las campañas de senadurías, creo que duran 60 días. Pero entonces inicia el proceso electoral en septiembre. La preparación de la elección es una etapa que inicia de septiembre hasta el día de la jornada electoral. La preparación de la elección son registros, son precampañas, son campañas y termina esa preparación de la elección el día de la jornada electoral. La segunda etapa de un proceso electoral es la jornada electoral que nada más dura un día, el día de las elecciones. Todo lo previo al día de las elecciones desde septiembre es la preparación de la elección. Y entonces ahí es cuando se pueden dar estas irregularidades porque puede haber actos anticipados de campaña, puede haber temas en las precampañas y sobre todo puede haber temas importantes durante la campaña, que llegaron recursos públicos, que no llegaron, que llegaron recursos de procedencia ilícita o que se rebasaron los topes o que apareciste en radio y televisión y estaba prohibido, símbolos religiosos, violencia política. Todo eso se puede dar en la preparación de la elección. Entonces así está. Después de la jornada electoral viene la tercera etapa, que viene calificación de las elecciones, que es cuando el INE cuenta los votos de las casillas, dice quién es el candidato ganador en todas las senadurías y todas las diputaciones y les da su constancia de mayoría y validez a cada fórmula ganadora. Y cuando el INE les da su constancia de mayoría y validez a cada fórmula ganadora, es cuando se puede impugnar ante el tribunal esa elección. El INE les da, le dice, tú eres el candidato ganador,
la elección es válida y contra esa resolución del INE nos podemos ir al tribunal. Solamente tenemos 4 días para ir al tribunal y decir al tribunal, oye, ya sé que el INE dijo que la elección era válida y que el candidato ganador es este, pero ¿sabes qué, tribunal? Anula la elección. O ¿sabes qué, tribunal? Este no puede ser el candidato ganador porque es inelegible. Termina el proceso electoral cuando el tribunal electoral resuelve todos los asuntos en última instancia, porque acuérdense que diputaciones y senadurías, primero vamos a la sala regional del tribunal que nos corresponde a solicitar que se anule la elección, resuelve esa sala regional mediante una sentencia, la sala regional nos puede decir se anula la elección o no tienes razón y no se anula la elección, o nos puede decir es inelegible el candidato o no tienes razón y si es elegible. Contra esa sentencia de la sala regional, que debe de estar lista máximo el 3 de agosto, nos vamos a la sala superior en segunda instancia. Y cuando resuelva la sala superior, si tiene razón la sala regional o no, pues ya es la sentencia definitiva. Entonces, todo un proceso, ¿no? Primero veo que dice el INE, luego impugno la resolución del INE ante una sala regional diciéndole que quiero que se anule diputaciones o senadurías y después me puedo ir a la sala superior. Siempre hay doble instancia. Una elección de senadurías o una elección de diputaciones, primero la va a revisar la sala regional que corresponda. Si estoy de acuerdo con esa sentencia, ahí terminó el asunto. Pero si no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala regional de este propio tribunal, pues me voy a la sala superior. A la sala regional me voy, ya lo vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Pero a la sala regional me voy en juicio de inconformidad. Cuando me resuelven el juicio de inconformidad la sala regional, entonces contra esa sentencia me voy en recurso de reconsideración ante la sala superior. Y todos estos asuntos que les estoy platicando, tanto de salas regionales como de sala superior, se tienen que resolver todos sin excepción en el mes de agosto. Porque cuando se instala el Congreso de la Unión, el 1 de septiembre. Entonces, todas las impugnaciones, las que ustedes quieran, tienen que estar resueltas en agosto, porque todos los senadores y todas las senadoras y todos los diputados y todas las diputadas van a entrar en funciones el 1 de septiembre. Imagínense que el Tribunal Electoral resuelva una senaduría el 3 de septiembre, pues ya se instaló el Senado, ya está en funciones ese senador, ya no lo podemos quitar. Pues la sala superior pues trabaja a marchas forzadas y no solamente son diputaciones y senadurías, estamos hablando de 500 y 128. También es la presidencial y también hay elecciones en las 32 entidades federativas que pueden llegar esos asuntos a la sala superior. Entonces, eso es lo que nos va a pasar en el 2024. Así está el diseño y así va a estar. Ahora, acuérdense, el Tribunal Electoral tiene 5 salas regionales. Entonces hay que ver de qué estado estamos hablando o de qué distrito estamos hablando para ver ante qué sala regional se va a resolver ese asunto. Ya lo veremos después, ¿no? Pero yo la demanda no la presento en la sala regional. La demanda la presento en el distrito correspondiente o en el consejo local correspondiente y ya el INE integra todo el expediente y lo manda al Tribunal Electoral. Y ya el Tribunal Electoral nos va a decir si se anula la elección o no se anula la elección. Ojo, en ningún caso, nunca en la vida, un instituto puede anular una elección. Ni el INE, ni un NOPLE. Ni el INE ni el OPLE son autoridades administrativas y no tienen atribuciones para anular una elección. Ni siquiera tienen atribuciones para anular la votación recibida en una casilla. Todo eso son atribuciones de los tribunales electorales y hay que presentar demandas, no es de oficio. Nadie puede anular una elección porque, ay, se me ocurrió, ya vi que hay muchos problemas en esa elección, la voy a anular. Si no hay una demanda, no se anula la elección. Y si cayeron 5 bombas en esa elección y nadie impugnó, serán válidos los resultados. Necesitamos demandas. Ya la última sesión de este diplomado, que ahí nos vamos acercando, parece que no, pero ahí poco a poco vamos avanzando. La última sesión de este diplomado vamos a ver esos 2 medios de impugnación. Juicio de inconformidad para impugnar elecciones y recurso de reconsideración para impugnar las sentencias
de sus juicios de inconformidad. Y la presidencial, acuérdense, es juicio de inconformidad directo a la sala superior y no hay otra instancia. Diputados y senadores, dos instancias. Sala regional, sala superior. Presidencia de la República, presento directamente mis juicios de inconformidad en la sala superior, los resuelve y es la última instancia. Ahora, la declaración de validez de la elección de senadurías y diputaciones la hace el INE. El INE dice, es válida esta elección y la fórmula ganadora es esta. En presidencia de la República no. Quien declara que es válida la elección de la presidencia de la República no es el INE, es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y quien dice quién ganó y le da la constancia de mayoría y validez a esa candidata o ese candidato, tampoco es el INE, es la Sala Superior. Todo lo de presidencia, pues prácticamente es la Sala Superior, la autoridad, ¿no?, que va a otorgar esa constancia. Por eso a la sala superior es a donde van todos los candidatos a la presidencia, los que han ganado esa elección, ¿no? Ahí llegó Fox, luego llegó Calderón, luego llegó Peña Nieto, luego llegó López Obrador a la sala superior y en el 24 va a llegar, pues no sabemos todavía, ¿no? Alguien va a llegar a la sala superior, ¿no? En el 2024, que por cierto, ahí se los dejo nomás así como una anécdota, cuando fue Fox a que le entregaran su constancia de mayoría y validez a la sala superior, pidió disculpas porque había señalado algunos temas a las magistraturas de ese tiempo. Dijo que era no sé qué y no sé cuánto, ya que ganó la elección, llegó ahí, dijo, no, ¿quién me va a dar la constancia? No, pues los de la sala superior. Esos magistrados que les dije no sé qué cosa, sí, esos cómo ve. Entonces llegó el candidato a la sala superior y pidió disculpas a esas magistradas y a esos magistrados. Discúlpenme, no sé qué, y ya le dieron su constancia de candidato ganador. Fue el primero porque fue el que le tocó la reforma. Al primer presidente, que fue un tribunal el que le dio la constancia, fue a Vicente Fox. Todavía con Cedillo, pues no había tribunal electoral y la constancia se la dio la Cámara de Diputadas y Diputados. El primero fue Fox, y pues como está la cosa ahora, pues también en el 2024, el que gane va a ir a la sala superior le va a decir, ya hicimos el cómputo final, tú eres el candidato ganador, y aquí está tu constancia de mayoría y validez que te reconoce como candidato electo, y entras en funciones, acuérdense, 1 de octubre, no 1 de diciembre. El actual presidente López Obrador termina funciones el 30 de septiembre, no el 30 de noviembre. Nos adelantamos 2 meses. Y nuestro nuevo presidente o nuestra nueva presidente va a entrar en funciones el 1 de octubre de 2024. Entonces, imagínense, todavía se acortan más los plazos y más los plazos. Antes decíamos, bueno, el presidente llega el 1 de diciembre. No, ahora el presidente o la presidenta llega el 1 de octubre. Todo tiene que estar listo pues antes del 1 de octubre y el tribunal o todos los tribunales electorales en general tienen que trabajar a marchas forzadas y luego el INE tiene una serie de atribuciones. A ver si nos da tiempo de ver esas atribuciones que tiene el INE, pero pues son inmensas. El INE puede sustituir a un OPLE. El INE tiene facultades de delegación. El INE tiene facultades de atracción. El INE puede decidir cualquier tema de la organización de un proceso electoral local o cualquier tema de la organización de un proceso electoral federal. Claro, todas las resoluciones del INE, pues las revisa el Tribunal Electoral, pero pues el INE ya dijo, por ejemplo, sí, creo que sí se los platiqué. En Colima, cuando se anuló la elección de la gobernatura, el INE dijo, pues ahora la extraordinaria la voy a organizar yo, ya no la va a organizar el OPLE. Y la elección extraordinaria de la gobernatura en Colima en el 2016 la organizó el INE y no la organizó el OPLE por diversas inconsistencias que se dieron en la elección ordinaria. Y la sentencia del tribunal dijo, pues como el INE tiene atribuciones para organizar una elección estatal, pues me voy a organizar la extraordinaria de la gobernatura en Colima. Entonces hasta allá están las atribuciones del INE. Es un gran reto para el INE. Nada más piensen en fiscalización en 20,000 cargos de todos los partidos. Y eso tiene que hacer el INE, fiscalizar 20,000 cargos de todos los partidos políticos.
Imagínense nada más, ¿no? Todos los que participan en una elección, pero empezando nada más con 500 diputaciones, 300 de mayoría, entonces hay que fiscalizar 300 elecciones de mayoría, pero no de un candidato, de todos los que participan en esas 300 elecciones de diputaciones federales. ¿Cuántos pueden participar en una elección de diputaciones federales? Imagínense, 4 candidatos por 300, hay que fiscalizar 1,200 candidaturas solamente de diputaciones federales. Todos sus gastos de toda la campaña. Luego senadurías, luego gobernaturas, luego presidencias municipales. ¿Cuántas son? Diputaciones en las entidades federativas. No, pues es inmenso el trabajo que tiene que hacer el INE, pero pues así quedó en la Constitución, así quedó en la ley, y pues hacia allá vamos, ¿no? ¿Alguien quería participar por ahí? Andrés, ¿también en Puebla? ¿Qué te refieres con también en Puebla? Sí, también en Puebla el Instituto Nacional Electoral ocupó la facultad Ah, de sí, elección de la elección, ¿no? Cuando fue la efectivamente. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la de la gobernatura, verdad? gubernatura. Ajá. Pero ¿cuál fue, Andrés, cuando falleció la gobernadora? Ya no Sí, me cuando acuerdo, falleció. ¿sí? Sí, La extraordinaria la organizó el INE. Ah, ok. sí, Pues les digo, ¿no? Ahí están las facultades muy amplias del INE, y pues el INE puede decidir solamente con el voto de 8 consejeras, 8 consejeros del INE, que son 11. Si votan 8 a favor, ellos pueden organizar cualquier elección en cualquier entidad federativa, ¿no? Porque ahí están sus atribuciones. Las que también ha señalado muchas veces el INE, que ahí sí se han quedado cortos. El INE ha dicho, por ejemplo, que no han ejercido como deben ejercer sus atribuciones de delegación. Quizá para el 2024 ejerza esas atribuciones de delegación el INE a los soples, atrae cosas el INE, sustituye autoridades, pero también el INE debe pensar muy bien qué le puede delegar a los soples, porque el INE no puede hacer todo, y menos en la elección más grande, que va a ser en el 2024. Vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas. Habrá que revisar muy bien todos esos temas, ¿no? Pero bueno, insisto, este tema del Senado de la República hay que estar muy pendientes. Puede aplicar la causal genérica porque sucedan irregularidades en la preparación de la elección y no solamente en la jornada electoral, como dice la ley. Se abrió la puerta por parte del tribunal y dijo, no, también vamos a revisar lo que pasó en la preparación de la elección. Antes estas eran todas las causales de nulidades de diputaciones y senadurías. Pero luego acuérdense, viene, ya la veremos después, viene la reforma constitucional de 2014, se plasman causales de nulidad en la Constitución, y esas causales de nulidad que están en la Constitución aplican para todas las elecciones. Entonces, estas no son solamente de diputaciones y senadurías, no son solamente estas que acabamos de ver, también las constitucionales aplican en diputaciones y en senadurías a partir de 2014. Y las que vamos a ver presidenciales, que están ahí como de adorno, las causales de nulidad de la presidencia de la República, pues también llegaron las constitucionales, y también las constitucionales se aplican para la elección de la presidencia de la República, para cualquier gobernatura, para cualquier ayuntamiento. Es decir, cuando lleguemos a las constitucionales vamos a estar hablando que aplican para cualquier elección. Pero estas que vimos de senadurías, pues solo aplican para senadurías, así lo dice claramente la ley, pero ya van a ver cuando entremos a las constitucionales cómo hay otras y aplican para todas las elecciones. Sí, adelante, Edgardo, te escuchamos. A ver, otro comentario, a ver si también es procedente. Recientemente se ha hablado que el INAI no tiene los consejeros suficientes y el Senado se ha abstenido de nombrarlos por diferentes razones, y un juez de distrito les ordenó, me imagino que a la comisión competente del Senado, proceder al nombramiento. Y otro senador, Germán Martínez, dijo que tengan cuidado porque esos senadores que están desacatando la orden de un juez de distrito para que procedan a hacer el nombramiento, pues por alguna razón podrán estar afectados o inhabilitados para ocupar cargos, por ejemplo, de gobernadores o de diputados. ¿Qué opina usted de eso, maestro? Sí, gracias, Héctor. Mira, este tema del INAI es realmente hay que verlo así como es. Es un tema político.
Y entonces, en primer lugar, para que se haga un nombramiento de esta calidad, tiene que estar el Senado de la República en funciones, no la comisión permanente. Y ahorita solo tenemos a la comisión permanente porque ya acabó el primer periodo de sesiones, que por ahí se los dejo también de tarea. Pues a ver, ya nombramos un senador, ya votamos por él, ya es senador de la República. Y entonces, ¿por qué trabaja unos meses en el Senado y otros no? ¿Y por qué les digo esto? Porque el periodo de sesiones, pues hay uno en el primer semestre, hay otro en el segundo semestre. El primer semestre, no soy muy bueno para las fechas, pero creo que es de febrero a abril, el primer periodo de sesiones, y el segundo es de septiembre a diciembre. Y uno dice, ¿y por qué tienen dos periodos de sesiones? Y los otros meses, pues, como de qué la gira. Ahí se las dejo también de tarea, ¿eh? Porque sí cobran todos los meses, eso sí. Pero unos meses dicen, no, es que ahorita no hay periodo de sesión. Y entonces integra una comisión permanente con representantes del Senado y representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero para asuntos urgentes, no para nombramientos. Cuando se trata de nombramientos, siempre la comisión permanente dice, no, pues hay que esperarnos a que se integre pues todo el Senado y hay que esperarnos a que se integre toda la Cámara de Diputaciones hasta que estén los 500 y los 120. ¿Y eso cuándo va a suceder? Pues va a suceder cuando inicia el siguiente periodo de sesiones. Pues en septiembre. ¿En qué estamos ahorita? Junio. Entonces yo les pregunto, ahí, para que hablen con sus legisladores. En junio no hay periodo ordinario de sesiones. Julio tampoco hay periodo ordinario de sesiones. Agosto tampoco hay periodo ordinario de sesiones. Entonces, todos los nombramientos que, si no me falla la memoria, están pendientes más de 100 nombramientos, más de 100, ¿eh? Pues ya es que esperarnos hasta septiembre. No saben cuántas magistraturas están pendientes. Creo que solamente en tribunales electorales locales, creo que hay más de 50 magistraturas pendientes. Desde hace un año. ¿Y qué creen? Hay que esperarnos ahora hasta septiembre. Porque la Constitución dice, no, pues es que ¿sabes cuándo regresan todos? Hasta septiembre. Eso también hay que revisarlo. Bueno, a lo mejor sí tienen que recorrer sus estados y tienen que vigilar qué pasa en sus estados y ver los problemas que tienen sus estados, pero podríamos ampliar un poco más el periodo de sesiones, hacerlo, no sé, un mes, en primer semestre que descansen un mes y el segundo semestre que descansen nada más un mes, pero no, pues es febrero, abril y luego septiembre a diciembre. Y mientras, como dice muy bien Edgardo, pues no puede haber nombramientos. Y esto del INAI, pues es un tema político y dijeron, pues nos vamos a esperar. Y en una de esas, pues si no se ponen de acuerdo y como la ley exige un determinado porcentaje de votación, si no hay ese porcentaje de votación, pues no hay forma de nombrar a todas estas personas, ¿no? ¿Y cómo voy a nombrar a una persona si no tiene la votación necesaria que exige la Constitución? Y entonces, eso que dice muy bien Edgardo, hay que revisarlo, hay que poner una disposición en la Constitución. ¿Qué sucede si no se nombra, por ejemplo, a una persona del INAI, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede trabajar? En la materia electoral no hay esa inconsistencia. Por ejemplo, ahorita en materia electoral hay 5 salas regionales, ya lo vimos. Falta un magistrado en cada una de esas salas. Pero imagínense que no estuvieran funcionando, pues en la que caemos, ¿no? Ahí dice, no, pues si falta uno, pues se nombra al secretario de estudio y cuenta decano de la sala y él va a sustituir esa magistratura hasta que nombre el Senado de la República una nueva magistrada, un nuevo magistrado, pero están trabajando todas las salas regionales con una sustitución que marca claramente la ley para que no deje de funcionar esas salas regionales. Entonces en el INAI ahí falló. Ahí debería decir la ley, pues si son 5 ahorita, creo que son 5, no 4, pues que nombraran a una persona sustituta en lo que nombran el Senado a los que tiene que nombrar. Pero no dice eso la ley del INAI, y entonces la ley simplemente dice, si no están tal número, pues entonces no pueden sesionar y queda ahí congelado ese órgano, porque no hay una salida legal que debería de haber, ¿no? No hay salida legal. Inclusive, por ejemplo, si falta un gobernador, hay salida legal. Si falta la jefa de gobierno, hay salida legal. Se nombra otro, pero para este tema del INAI,
pues dice, no, lo tiene que nombrar el Senado. No, pues ya estamos en un tema político, ¿no? Pero sí es una pregunta muy interesante, ¿no? Y luego, pues ordena el juez, pero no están los senadores, o los senadores dicen, no, pues sí quiero, pero no me alcanza la votación. Es cuando entran los temas políticos frente a otros órganos o otros poderes, ¿no? Como el poder judicial de la federación. También hace poco, acuérdense, le querían quitar atribuciones al tribunal. No, es que ya no nos gustó estas sentencias del tribunal, vamos quitándole atribuciones al tribunal, vamos a hacer una reforma constitucional en fast track y que ya no pueden aplicar normas cuando sean inconstitucionales para que no salga con sus acciones afirmativas, etcétera. ¿Qué pasó? Que no pasó la reforma constitucional. Si hubiera pasado, pues ya el tribunal, quién sabe qué atribuciones tendría. ¿Quién defendió al tribunal? Pues los beneficiarios de las acciones afirmativas, de todos los partidos. Dijeron, no, si yo estoy aquí por el tribunal, no voy a aprobar una reforma constitucional donde le quiten atribuciones a ese tribunal y ya no pueda, por ejemplo, ordenar acciones afirmativas. Entonces, mujeres, ¿no? Adultos mayores, personas con discapacidad, personas con distinta o diversidad sexual, todos esos dijeron, no, yo estoy aquí en la Cámara porque el tribunal ordenó una acción afirmativa que me benefició, no le voy a quitar esas atribuciones. Entonces, les digo, es un debate, ¿no?, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y esto del INAI es lo mismo, es un tema político, pero pues si ahorita no están en funciones, ¿no?, es solamente una comisión permanente, pues ahí está el pretexto y decimos, pues no nombramos a nadie hasta que lleguen, y cuando lleguen en septiembre, y no es nada más que lleguen, es que se pongan de acuerdo y se alcance la votación necesaria para nombrarlos. Por ejemplo, en otros temas dice, creo que es, fíjense, para magistrados electorales, dice la ley, por eso les digo, eso también se tiene que regular en el INAI. La ley dice, bueno, el Senado propone una terna, perdón, la Suprema Corte propone una terna, y de esos tres, el Senado tiene que escoger a uno. Si no le gusta ninguno, regresa a la terna. Vuelve a mandar otra terna a la Suprema Corte. Fíjense. A la segunda vez que manda a la Suprema Corte la terna, si no le gusta ninguno al Senado de la República, regresa esa terna y entonces ya lo nombra directamente el presidente. Se acabó. Pues a lo mejor podría decir así en el INAI, ¿no? Pues lo nombra directamente alguien, no sé qué autoridad sea la mejor, pero que el chiste es que no quede ahí la vacante. Que si no aplicó la terna, pues nos vamos a otra. Y si no aplicó la otra, pues entonces lo nombra directamente el Senado o directamente el presidente o algo así. O que ya no sea por mayoría, sino por, no sé, el chiste es no dejar ahí los temas pendientes a que se resuelvan de una forma política, porque ahí están, ¿no?, las consecuencias. Así, lo mismo con un ministro de la Suprema Corte, pues que manda la terna el presidente al Senado. No, perdón, no era del Tribunal Electoral, creo que esto que les platiqué es para ministras y ministros. Manda la terna el presidente al Senado, el Senado le dice que no me gusta esta terna, va de regreso, manda otra terna el presidente al Senado de ministras o ministros, nos vuelve a decir el Senado no me gusta, entonces dice la ley, entonces ya el presidente dice es directamente. Y ya, a la tercera. Obviamente el Senado no se va a esperar a la tercera, el Senado va a decir, no, pues vamos nombrándolo ahorita, porque si no, entonces lo va a nombrar directamente el presidente de la República. Pero hay que poner soluciones para que no quede congelado un órgano tan importante, ¿no?, como en este caso es el INAI. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, Edgardo, por tu pregunta. Te escuchamos, Carlos. Gracias, maestro. Buenas noches a todas y todos. Y una pregunta que a lo mejor se sale un poco del tema de lo de las nulidades, pero tiene que ver con esto que está comentando. Supongamos que se inicia el primer periodo ordinario de sesiones del último año del Senado y se designan a este centenar de magistraturas electorales que quedan pendientes. Dentro de estas magistraturas, por lo que he visto, hay muchas consejerías electorales de OPLES que están participando, ¿no? Incluso aquí en el Tribunal de Querétaro tenemos 2 vacantes, 2 magistraturas en funciones por Ministerio de Ley. O sea, nada más hay un propietario y hay consejerías electorales que están participando.
Si se nombran a estas personas para ocupar esas magistraturas y quedan vacantes las consejerías de los OPLES, que es un proceso largo como de 6 meses, ¿qué afectaciones tiene ya iniciado el proceso electoral para los órganos administrativos? Así operar con 5 o con 6 consejerías, ¿cómo se podría hacer para completarse los 7 consejerías que deben de estar? Sí, Carlos, muy buena pregunta. Habría que ver, establecer el método, porque ahí el INE es el que los nombra, y yo no me acuerdo, es muy buena pregunta, porque no me acuerdo qué sucede si falta un consejero o una consejera. Nadie lo sustituye, ¿no? Se vota sin él y ya. Pero no dice exactamente la ley cuánto es el mínimo de consejeras y consejeros para tomar decisiones en los soples. No dice, ¿verdad? Entonces ahí es un tema muy interesante. Pero por eso les digo, debe haber un sistema para todos estos tipos de nombramientos donde se tenga que sustituir ahí inmediatamente se pueda sustituir inmediatamente a esas personas, como sucede en las salas regionales. Pues el secretario de estudio y cuenta o la secretaria de estudio y cuenta decana va a sustituir esa magistratura hasta que llegue uno nuevo. O fíjense, por ejemplo, acuérdense que soy de Colima y me las sé todas las de Colima. En Colima, ¿por qué creen que están todas las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral? Porque ahí dice, mientras no se nombre una nueva magistrada o un nuevo magistrado, seguirá en funciones el anterior. Eso puede ser una salida. Oye, yo estoy hasta el 30 de noviembre, pero si el 30 de noviembre no se ha nombrado a otra persona, me voy a seguir hasta que se nombre a otra persona. Igual podría ser en las consejerías. Oye, tú eres consejero o consejera del OPLE, tu fecha termina en tal día, ¿no? Pero si no se ha nombrado por lo que ustedes quieran a otra consejera o otro consejero, pues te sigues hasta que se nombre. Puede ser una salida. Pero hay que ver ese tema que tocas, Carlos, es muy interesante porque si yo no había pensado en ese tema, si falta un consejero, una consejera, bueno, pues se vota sin él, pero si faltan 3, o si faltan 2, ¿cuál es la mayoría mínima que se tiene que tener, como sucede en el INAI, para que sea válido lo que realice ese OPLE, o si no, con quién lo sustituimos? No es nada sencillo sustituir a una consejera, un consejero del OPLE. ¿Quién lo sustituiría en lo que llega el nuevo nombramiento? Porque como estamos viendo ahorita, ¿no? Las magistraturas, hay magistraturas que tienen un año esperando, año y medio esperando, y seguimos esperando porque pues ya no va a pasar nada hasta septiembre, si es que pasa algo en septiembre. Pero de aquí a septiembre no se van a cubrir todas esas vacantes. Entonces hay que revisar cómo esos temas se pueden ir sustituyendo poco a poco, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, Andrés. Adelante, Andrés, te escuchamos. Perdón, Carlos, es muy interesante tu pregunta. Adelante, Andrés. De hecho, aquí en Hidalgo tuvimos remoción de 2 consejeros, que fue el presidente y una consejería. En total quedaron 5. Y bueno, yo por eso siempre hago hincapié de Hidalgo porque las legislaciones son distintas. Aquí en Exacto. Hidalgo se requerían 5 votos para poder aprobar los acuerdos y aprobar pues casi la mayoría de cosas. Entonces se contaba con el número adecuado, que eran 5, y de hecho nos llevamos al proceso electoral de gobernatura con 5 consejeros, y de entre uno de ellos fue elegido bueno, en este caso fue consejera presidenta provisional, la cual pues duró en funciones en lo que llegaban las nuevas consejerías, que fueron 2 nuevas consejeras que apenas se agregaron el año pasado al instituto. Pero en este caso, en esta pregunta que realizaba el compañero Carlos, aquí en Hidalgo con 5 consejeros no había problema. Hubieran sido 4, sí, porque el código sí pedía que para los acuerdos, nombramientos de directores, de secretario ejecutivo, etcétera, se requerían 5 votos. Entonces, si hubieran sido removidos 3 consejeros, ahí sí hubiera habido pues un problema. Gracias. Así es, Andrés. Fabiola, adelante. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, maestro, y a todos y a todos. Sí, como lo comenta Andrés, o sea, en su caso, cuando hay una falta de consejero presidente o presidenta, eso sí se tiene que elegir de entre los que quedan, es decir, el INE, ya sea que los haya removido o que haya declarado desierto el concurso. Lo que hacen es que dentro del mismo OPLE, los que quedan tienen que nombrar un consejero presidente provisional o presidenta provisional entre los que quedan.
En el caso de que sea solo consejero electoral, no se nombra a nadie más ni se sustituye ese consejero, se quedan sin él hasta que de nuevo haya otro concurso y se elija una nueva persona, como lo que pasó apenas en Nuevo León y Chiapas. De Chiapas salió el doctor Chacón Sí. y declararon desierto el concurso y apenas, de hecho, en la semana pasada, si no mal recuerdo, tomó protesta una de las que es consejera electoral actualmente como consejera presidenta provisional. Escogieron a María Magdalena y lo siguiente es que entonces ese acuerdo del OPLE suba al INE para que el INE ratifique esta consejería provisional. Y hasta ahí se queda. Exactamente, Fabiola. La ventaja que tenemos en consejeras y consejeros de los soples es que los nombra el INE. Entonces es más difícil que esos nombramientos pasara un año sin tener esos nombramientos. Pero cuando se trata del poder legislativo, ya sea el local o el federal, pues ya estamos viendo lo que está pasando. Están detenidas todas esas magistraturas y pues no sé hasta cuándo, ¿eh? Yo tengo ahí compañeros en el Tribunal Electoral que están participando, pues ya llevan más de un año y no les dicen nada y no sabemos si les van a decir algo en septiembre, noviembre, porque ¿qué va a pasar en septiembre, octubre y noviembre? Todos esos legisladores van a querer reelegirse, en eso van a andar, en la reelección, entonces los nombramientos van a suceder o no, hay que ver eso. Ya les dejo otro tema de tarea. En noviembre se van 2 magistrados de la Sala Superior, 2. Si no los nombra, ¿qué va a pasar? Y ya el proceso electoral, ¿eh? Empieza en septiembre el proceso electoral. Los magistrados terminan su encargo en noviembre de este año. Si no los nombra, dice la ley y la Constitución, para declarar la validez de la elección presidencial, se necesitan 6 magistrados de la Sala Superior. Ahora, ahí hay una pequeña salida que dice, bueno, si falta un magistrado o una magistrada de la Sala Superior, lo sustituye el magistrado o magistrada decana de las salas regionales. Pero todos estos temas, pues es un problema que se está dando entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y hay temas y estados, como dicen las compañeras, que no tienen previstos estos temas de sustitución. Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede, pero de entrada nos tenemos que esperar a septiembre, porque antes de septiembre no tenemos congreso y no vamos a tener nombramientos. Sí, Andrés, te escuchamos. Gracias, Fabiola, por tus comentarios. Ya nada más para cerrar el comentario, decirles cuál fue la mecánica, porque, por ejemplo, son 5 consejeros, no se pusieron de acuerdo por quién iba a ocupar la presidencia. Imagínense, se fueron a una elección democrática entre ellos, y la mecánica que usaron fue la siguiente. Cada uno tenía 2 votos. Entonces, obviamente, un voto pues, se lo iban a poner ellos, pero el otro no se lo podían poner a ellos, se lo tenían que poner a alguien más. Entonces, de esta forma, se pudo seleccionar al consejero presidente. Las paso ahí al costo, por si algún día sale alguna situación así, pues dicen, no, pues ¿cuál es la salida? ¿No? Tenemos 5 votos, cada quien vota por cada quien y pues no va a haber ganador. Entonces Pues se sí. les dio 2 votos por consejero y al final, pues alguno de ellos reunió 3, 4 votos y es la persona que se quedó, pues, presidenta, en este caso interina. Esa es mi aportación, doctor. Gracias, Andrés. Y luego, pues sí, en cada estado tienen sus normas distintas, ese es otro problema. Y luego otro problema muy grande que ya no se solucionó es que, pues, los soples y los tribunales electorales, pues su presupuesto depende del Congreso estatal. Entonces resulta, me nombra el INE, pero mi presupuesto me lo autoriza el Congreso estatal. Me nombra el Senado de la República como magistrado del tribunal, pero mi presupuesto me lo autoriza el Congreso. Y si no me autoriza nada, me autoriza la mitad o me autoriza una cuarta parte, pues hay que hacer milagros. Y así está en la ley. Y ojo, así vamos a entrar al 2024. Entonces son temas muy delicados, ¿no? A mí la verdad en estas elecciones de Estado de México y Coahuila, pues sí me enteré que los medios de comunicación dije, pero pues qué mal andamos, ¿no? Todos los medios de comunicación, ¿saben qué dijeron? Qué bien organizó la elección el INE. ¿Y los soples dónde están o qué? No, esa elección del Estado de México la organizó el INE, perfecta, no pasó nada. Y yo dije, no, pues lo organizó el INE. Y entonces el Instituto Electoral del Estado de México, pues los medios de comunicación, ¿qué pasó? No existen,
Imagínense cómo andamos, ¿eh? Y todos los medios de comunicación dijeron el INE, el INE, el INE, y que no existen los institutos estatales electorales. Hay que recordarles a todos los medios de comunicación que la elección organiza el OPLE y en convenio con el INE interviene en algunos temas, pero quien lo organiza es el OPLE. ¿Quién le va a dar la constancia a Delfina? El Instituto Electoral del Estado de México, de que es ganadora, o el tribunal, no me acuerdo si es el tribunal o es el instituto, pero se la dan las autoridades locales, las constancias a las elecciones locales, no se las da el INE, pero pues los medios de comunicación ni siquiera están bien informados sobre esos temas. Yo no sé si van a ir al INE esperando que el INE le dé la constancia de candidata ganadora del FINE y pues se van a quedar esperando en el INE, porque no se las va a dar el INE. Todos estos números tenemos que revisar. Sí, adelante, Carlos. No, pues nada más considero que sí es un tema pendiente por regular, porque precisamente el tema que nos atañe de las nulidades, hemos hablado de casos de senadores por ausencia total, ¿no? Pues los consejeros tampoco están exentos de esos supuestos, ¿no? Entonces, como que sí considero que falta algo ahí para acelerar esos procesos. Que tienen muchas comisiones en varios estados, ¿no? Luego se van todos juntos, entonces no están exentos ahí de algún supuesto. A ver si qué pasa, Carlos, pero ese tema es muy delicado, el de las magistraturas. No sé cuántas son, pero son más de 50 magistraturas que no tenemos nombramiento. Hay personas que tienen esperando un año porque son candidatas o candidatos y el Senado nomás no dice absolutamente nada de las magistraturas. Hay una también en cada sala regional. También hay una magistrada, creo que termina en septiembre, octubre, de la sala especializada. Ya salió la convocatoria, que por cierto es una convocatoria para que participen puras mujeres para sustituir a esa magistrada de la sala especializada. Pues yo no sé si la van a nombrar algún día a esa nueva magistrada, porque también es el Senado de la República. Primero manda una terna a la Corte y el Senado de la República tendría que aprobar de esa terna alguna de las tres candidatas, pero yo no sé si va a suceder también esos temas, ¿no? Estamos realmente ahí en un tema muy complejo entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que yo nunca había visto estos temas. Como yo les digo, yo nunca había visto una reforma legal sin la Constitución. Nunca había visto una reforma electoral que se reforme nada más la ley así de esta magnitud y no se reforme la Constitución. Siempre, por más que había discusiones en el Poder Legislativo, se reformaba primero la Constitución y luego se reformaba la ley. Ahora, como no se reformó la Constitución, pues se pensaba que como la pura ley era suficiente, y ahí están las consecuencias, ¿no? La ley es inconstitucional y entonces ese plan B no va a pasar, ya vamos al C y por ahí luego nos va a aparecer el D o yo no sé en qué vamos a terminar, pero esta falta de comunicación entre los tres poderes o falta de decisiones importantes, pues sí está generando varios conflictos, entre ellos todos estos temas de estos nombramientos. No sé si alguien más quisiera participar o alguna otra persona, si no, saben que ya dejamos pendiente el tema de la presidencia de la República para el lunes. Y les tengo una buena noticia o mala, no sé cómo la vayan a ver, pero pues ¿qué creen? La próxima semana ya me dijeron, los 5 días voy a estar yo. Me van a soñar más, ¿no? Ahí vamos a estar los 5 días, entonces el lunes vamos a ver presidencia de la República y poco a poco vamos a ir recorriendo, ¿no? Las causales de nulidad, pero acuérdense, pues esta es una plática completamente abierta. Todos estos temas muchas veces no están directamente relacionados con las nulidades, pero vale la pena discutirlos, sobre todo, pues para estar muy bien informados qué es lo que está sucediendo. Les digo, fue muy lamentable que yo oí el domingo y el lunes todos los medios de comunicación diciendo qué bien lo hizo el INE y nadie dijo qué bien lo hizo el Instituto Electoral del Estado de... Nadie. Yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿No? Todo esto es falta de información, entonces es muy importante estar bien informados, ver cómo están sucediendo las cosas y luego ya, ¿no? Tocaremos otros temas cuando entremos a las causales de nulidad, pero eso de que ya están renunciando el secretario de Relaciones Exteriores, están pidiendo licencia, pues ya empezó el proceso electoral o qué está pasando. Yo vi que en la ley dice que en septiembre y que las precampañas son en diciembre, pero ya está empezando a renunciar, a pedir licencia. Esos temas también son muy interesantes. Vamos a ver cómo se van planteando, si va a haber actos anticipados de campaña, si no va a haber, qué pueden decir, qué no pueden decir. Ya no son servidores públicos porque ya renunciaron al cargo,
ya no son legisladores porque pidieron licencia, pero imagínense, ya está empezando prácticamente, ¿no? El tema electoral de la elección presidencial. Bueno, entonces ya es viernes, ya hay que descansar. Por hoy le dejamos, compañeras y compañeros. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Hay que recargar pilas y nos veremos el próximo lunes a las 7, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Un abrazo para todas y todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Fabiola. Alberto, gracias. Arturo, Roberto, Edgardo, Ángel, no, José. Todos, gracias, Andrés, Carlos. Hasta luego. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Nos vemos, Alberto. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. María, hasta luego. Carlos, nos vemos.